Que tire la primera piedra quien no haya albergado resentimiento o rabia alguna vez en su vida. Tenemos esa tendencia a quedarnos atrapados en malestares que hace que trascienda la negatividad y que nos afecta incluso físicamente. A menudo hay personas muy cargadas de dolor emocional, resentimiento, rabia, ira, desprecio u odio hacia situaciones o personas por las que se han sentido profundamente dañados. Estas emociones acaban por arraigarse tanto en ellos que se ven afectados todos los niveles de su vida, por lo que se convierten en las principales víctimas de su propio odio. El Señor nos enseña a tener el control de la ira. Se debe saber canalizar con la ayuda de Dios, depositando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces traemos ese carácter explosivo como herencia de generaciones anteriores, sea de nuestros padres o de las personas que nos criaron, esas personas que estuvieron a nuestro alrededor que nos dieron mal ejemplo. Pero ahora tenemos la palabra de Dios que nos enseña a caminar con sabiduría. Cuando el enojo pasa de un día, se ha convertido en amargura, y la amargura es un pecado que nos destruye lentamente. Evita que alcancemos la gracia de Dios para nuestras vidas y además contamina a los que nos rodean. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Esaú se contaminó de amargura en su corazón, porque dejó que su enojo contra su hermano Jacob se extendiera día tras día. Consintió su ira y la guardó en el cofre de su alma. Este enojo impidió que lo pudiera perdonar, haciendo brotar la raíz de amargura que incluso heredó a su descendencia. Números capítulo 20, verso 17 al 21. Por lo tanto, la falta de perdón está íntimamente ligada a la amargura. Sin duda alguna no es algo sencillo, por el contrario, requiere de mucho dominio propio para poder dominar nuestro enojo, poner de lado nuestro orgullo y perdonar. Eclesiastés capítulo 7, verso 9 nos dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Este versículo proveniente del libro de Efesios capítulo 4, verso 26, donde hace referencia a no se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos ofrece una enseñanza valiosa acerca del control de nuestras emociones y cómo resolver los conflictos de manera adecuada. Nos exhorta a no permitir que nuestros enojos y conflictos se prolonguen hasta el punto de convertirse en resentimientos y divisiones. Es una metáfora que se refiere a resolver los conflictos rápidamente antes que se conviertan en problemas más grandes y difíciles de solucionar. Entonces, ¿cuál es la importancia de controlar nuestras emociones? Esta enseñanza nos recuerda la importancia de controlar nuestras emociones y no permitir que el enojo tome el control sobre nuestras vidas. Cuando permitimos que el enojo persista, nos exponemos a una serie de consecuencias negativas, tanto físicas como emocionales. El apóstol Pablo nos insta a resolver los conflictos antes de que llegue la noche, lo cual implica actuar rápidamente y buscar la reconciliación. Esto nos ayuda a mantener relaciones sanas y evitar la amargura que puede seguir cuando no resolvemos nuestras diferencias a tiempo. Como hemos ido viendo, cada persona es responsable de sus propios sentimientos, independientemente de lo que hayan hecho. En nuestras manos está el poder de transformar el dolor en aprendizajes que ayuden a nuestro crecimiento personal. Esto no quiere decir que haya que aceptar o compartir lo que ha pasado, sino cambiar la percepción de lo vivido para apaciguar el daño emocional. En definitiva, con el perdón se busca encontrar la paz que deseamos para nuestra vida, sentirnos aliviados y liberarnos de un peso e entender las situaciones dolorosas como oportunidades de crecimiento, toma de conciencia y desarrollo de la compasión.
Así que el perdón será, por tanto, una cuestión de actitud, la máxima expresión del amor, la liberación absoluta, entendiendo por liberación el hecho de no sentirnos esclavos de nuestras palabras y sentimientos y favoreciendo de esta manera que el cuerpo no enferme. Emociones negativas como la ira, el resentimiento, la aflicción, el rencor, el desengaño y la amargura provocan estrés en la persona y acaban repercutiendo sobre la salud. Lo mismo pasa con el sentimiento de culpa cuando uno no se perdona a sí mismo. Al recordar un episodio de desesperanza o agravio, aumenta la presión arterial, el pulso y el tono muscular. Del mismo modo que al perdonar o sentirnos perdonados, conseguimos un equilibrio saludable que nos hace sentir calmados y tranquilos. Varios son los profesionales de la salud que afirman que personas que han padecido dolores de espalda, insomnio, pérdida de apetito, dolores de cabeza, náuseas, entre otros síntomas, dejaron de sentirlos tras haber perdonado. Vivir con odio y resentimiento repercute en nuestra personalidad y la forma de relacionarnos con los demás. No debemos dejar que el dolor nos haga ser lo que no somos. La ira es una emoción humana común, pero a menudo es una emoción que nos hace pecar. En este versículo, el apóstol Pablo nos exhorta a no pecar cuando estamos enojados. Esto significa que aunque podamos sentir ira, debemos controlar nuestras acciones y palabras para no cometer pecados debido a esta emoción intensa. La ira puede surgir en diversas situaciones de la vida cotidiana, como cuando nos sentimos agraviados, frustrados u ofendidos. Sin embargo, lo importante es reconocer que la ira no debe ser una excusa para pecar. Podemos sentir la emoción, pero debemos buscar formas sanas y constructivas de enfrentarlas, evitando acciones o palabras que puedan dañar a otros o ir en contra de los principios de Dios. Otro versículo relacionado con este tema es Proverbios capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la domina. Este versículo nos recuerda la importancia de ser sabios y controlar nuestra ira. Debemos buscar la sabiduría que viene de Dios para hacer frente a nuestras emociones y evitar que la ira nos lleve al pecado. Esto requiere dominio propio y una búsqueda constante de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 26 continúa diciendo: aplaca su ira antes de que se ponga el sol. Esta instrucción nos recuerda que no debemos permitir que la ira permanezca o eche raíces en nuestros corazones. Debemos buscar la reconciliación y el perdón lo antes posible, antes de que termine el día. Cuando dejamos que la ira persista, puede convertirse en resentimiento, amargura e incluso odio. Estos sentimientos pueden carcomernos desde adentro y afectar negativamente nuestras relaciones y comunión con Dios. Por eso es fundamental que busquemos la paz y el perdón, tanto en relación con nosotros mismos como en relación con los demás. Jesucristo nos enseñó acerca de la importancia del perdón. En Mateo 6, capítulo 6, verso 14 al 15, dice: porque si os perdonáis las ofensas de los demás, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no os perdonáis unos a otros, vuestro Padre Celestial no os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras de Jesús son un poderoso recordatorio de que el perdón es una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Al perdonar a otros, reflejamos el perdón que hemos recibido de Dios. Además, el perdón nos libera de la carga del resentimiento y nos permite vivir en paz y armonía con los demás. Pero ¿cuál es el peligro de la ira descontrolada? ¿Te has preguntado? La ira descontrolada puede tener consecuencias profundamente negativas en diferentes aspectos de nuestra vida.
afectando tanto nuestro bienestar espiritual como emocional. Cuando permitimos que la ira se apodere de nosotros, nos vemos impulsados a actuar impulsivamente, a pronunciar palabras hirientes y a tomar decisiones precipitadas que pueden tener un impacto duradero. Estas acciones irreflexivas pueden causar daños irreparables en nuestras relaciones, lo que lleva al distanciamiento emocional e incluso nos aleja de la presencia de Dios. La Biblia nos advierte claramente sobre los peligros asociados con la ira descontrolada, como podemos encontrar en Proverbios capítulo 14, verso 17. El impaciente muestra su necedad, pero el prudente demuestra su sabiduría. Este sabio versículo nos hace reflexionar sobre el hecho de que la ira descontrolada es una manifestación de falta de sabiduría y discernimiento. Revela una incapacidad para manejar las emociones de una manera sana y racional. En cambio, estamos llamados a buscar la paciencia y la prudencia, permitiendo que la sabiduría divina guíe nuestras acciones y palabras. El versículo de Proverbio nos invita a desarrollar la virtud de la paciencia, que es la capacidad de esperar con calma y perseverancia, incluso en medio de provocaciones y situaciones frustrantes. La paciencia nos ayuda a controlar nuestras emociones, tomar decisiones más reflexivas y responder constructivamente a los desafíos que enfrentamos. Además, se nos anima a perseguir la prudencia, que es la capacidad de actuar con cautela, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras palabras y acciones. La prudencia nos impulsa a reflexionar antes de reaccionar impulsivamente, procurando que nuestras respuestas estén motivadas por el amor y la sabiduría. En lugar de permitir que la ira nos controle, estamos llamados a someter nuestras emociones al señorío de Dios. Buscar la guía del Espíritu Santo nos permite lidiar con la ira de maneras saludables que cambien la vida. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a discernir cuando es apropiado expresar nuestra frustración y cuando es necesario silenciar y perdonar. Cuando buscamos la paciencia y la prudencia, permitimos que el amor de Dios impregne nuestras acciones y palabras, contribuyendo al restablecimiento de las relaciones y a la construcción de una vida espiritual más plena y madura. Cuando enfrentamos situaciones que pueden desencadenar nuestra ira, podemos mirar el ejemplo de Jesús. Enfrentó varias provocaciones e injusticias, pero permaneció tranquilo y manso. Jesús nunca permitió que la ira lo llevara a pecar o tomar represalias inapropiadas. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, describe el ejemplo de Jesús en medio de la adversidad. Cuando lo insultaban, no se vengaba. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba al que juzga con justicia. Este pasaje nos muestra que podemos confiar en Dios incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. Podemos optar por responder con mansedumbre y confiar en que Dios es el juez justo que se encargará de todas las injusticias. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El autocontrol es el control emocional que necesitamos para lidiar con la ira de una manera saludable y bíblica. Entonces hablemos un poquito de la aplicación de la práctica. Ahora que hemos explorado el significado de Efesios 4:26 y su mensaje sobre controlar la ira y buscar la reconciliación, es importante reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Primero, busca la sabiduría de Dios. Cuando se sienta enojado, oren. Pídele a Dios que lo guíe para lidiar con esa emoción. Saben, hay personas que creen que cuando están enojados Dios no los va a escuchar. Pero acércate al Señor. Pídele al Señor. Él nos dará sabiduría para controlar nuestra ira y tomar decisiones sabias. Sentirse enojado es una emoción humana natural, pero es importante que busquemos la sabiduría de Dios para lidiar con esta emoción de una manera saludable.
Cuando nos sentimos vencidos por la ira, debemos acudir a Dios en oración, buscando su guía y discernimiento. El Salmo 51:6 nos recuerda que Dios quiere que busquemos la verdad dentro de nosotros mismos. Al pedir la guía de Dios, Él nos otorga sabiduría para controlar nuestra ira y tomar decisiones sabias. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 también nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien da generosamente y sin reproche. A través del poder del Espíritu Santo podemos vencer la ira y responder de manera que honremos a Dios. Segundo, practique el autocontrol. Aprenda a reconocer las señales que se está enojando y tome medidas para calmarse antes de que la situación se intensifique. Respire hondo, cuente hasta 10 y busque formas positivas de lidiar con la ira. El autocontrol es una virtud esencial cuando se trata de lidiar con la ira. Así que debemos aprender a reconocer las señales de que nuestra ira está aumentando y tomar medidas para calmarnos antes de que la situación se intensifique. Proverbios capítulo 29, verso 11 nos recuerda que el necio descarga toda su ira, pero el sabio se detiene. Una forma de calmarte es respirar profundamente y contar hasta 10 antes de responder. Esto nos ayuda a ganar tiempo para reflexionar y elegir sabiamente nuestras palabras. Además, debemos buscar formas positivas de lidiar con la ira, como hacer ejercicio, escribir en un diario o hablar con alguien de confianza. Efesios capítulo 4, verso 31 al 32, nos anima a deshacernos de toda amargura, ira e indignación, siendo amables y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Tercero, practica el perdón. Perdona a quienes te han causado dolor o daño. Recuerda, el perdón que Dios te ha dado, extiende ese perdón a los demás. Esto no significa soltar la ofensa, sino soltar el resentimiento y dejar que el amor de Dios sane las heridas. Así que el perdón juega un papel vital en la superación de la ira y la restauración de las relaciones. Así como Dios nos ha perdonado también, estamos llamados a perdonar a quienes nos han causado dolor o daño. Recuerda, Efesios capítulo 4, verso 32, nos instruye a ser amables y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Perdonar no significa olvidar la ofensa o negar su gravedad, sino elegir liberar el resentimiento y dejar que el amor de Dios sane las heridas emocionales. El perdón es un proceso continuo y puede requerir esfuerzo y fe, pero nos libera del ciclo de amargura y nos permite experimentar paz y restauración en nuestras relaciones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles para seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Stitcher y en Deezer. Si estos episodios te resultan de bendición o te han edificado, queremos saber tu opinión. Seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.